Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa, porque es muy importante el poder compartir con ustedes, pues, lo que está sucediendo con el tema, con la pandemia, con el COVID-19, donde, pues, lo que se está mostrando hasta el momento por el gobierno federal es tan solo la punta del iceberg. Es importante insistir que en el seguimiento de los casos y de las defunciones por COVID-19 transcurren los días y se hace cada vez más evidente la manipulación de los datos. Es muy preocupante cómo las autoridades emiten mensajes contradictorios. El presidente dice, ya vamos de salida, pero las cifras que vemos siguen incrementando. Un regreso a la nueva normalidad que no tiene una medición precisa de la realidad sería muy grave. E incluso todavía podría yo decir que con muchas contradicciones en la aplicación, porque por un lado se anuncia este regreso a la nueva normalidad y al final el presidente cierra diciendo, pero nadie está obligado a cumplirlo. Ayer el subsecretario López-Gatell en la conferencia diaria dice que llevamos 71,105 casos positivos, pero esa cifra considera solo a los pacientes sintomáticos en instituciones públicas de salud. Si le agregamos a los pacientes asintomáticos, que como se ha dicho por las autoridades son 8 de cada 10, podrían ser 343,000 casos. Ahora, si le sumamos también los 30,000 casos de pruebas de instituciones privadas, que el subsecretario López-Gatell ha dicho que no están consideradas en la estadística, agregamos una estimación de 45,000 casos de pruebas defectuosas, una de cada 5, como lo ha reconocido el propio subsecretario, y si se aplicara el promedio de pruebas de la OCDE, que es decir, 22 por cada 1,000 habitantes en lugar de 0.4, y considerando la misma proporción de casos, es decir, la positividad, estimamos que la cifra real podría andar en los 860,000. En otras palabras, mientras el gobierno nos dice que solo hay 71,000 casos, es solo la punta del iceberg. La realidad es que hay más de 800,000, quizás más de 1,000,000, ya ni hablar del tema de las defunciones. Y pese a que se sospecha de un subregistro de defunciones, México ya ocupa el 9º lugar entre los países con mayor número de muertos, 7,653. ¿Por qué no son confiables y por qué surgen todos los días evidencias de que no se están registrando un número real de muertes? Por ejemplo, las actas de defunción del gobierno de la Ciudad de México por COVID son 3 veces más que la que reporta el gobierno federal. El número de cremaciones en diferentes funerarias se han incrementado. Hay muchos pacientes que ante las deficiencias de la atención médica prefieren permanecer en casa durante su enfermedad y desafortunadamente fallecen y no se registran sus muertes por COVID-19. Las defunciones tienen un retraso en el registro de la base de datos de hasta 1 o 2 semanas después, y el propio subsecretario reconoce que hay pacientes que llegan graves por enfermedades respiratorias, fallecen y no se les realiza la prueba del COVID. También hay otro tema que nos tiene muy preocupados, porque desde hace más de un año nosotros lo atestiguamos, lo advertimos, en cómo este gobierno ha dejado desprotegidos y abandonados aproximadamente 20,000 niñas y niños que no reciben su tratamiento como debieran para una de las enfermedades más terribles, más dolorosas, como el cáncer. De nada han valido las protestas de los padres de familia, de los médicos, de organizaciones civiles, ni siquiera las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Simplemente este gobierno los ignora o les miente. En agosto del año pasado empezó a escasear el Metrotexato. El gobierno lo negó ante la insistencia de quienes alzamos la voz. El presidente le pidió al secretario de Salud y a la Secretaría de la Función Pública que corroboraran si este dato era cierto. Continuaron dando bandazos, negando y reconociendo, permitiendo e incumpliendo. Y hoy, lejos de erradicar el desabasto, se ha incrementado. Tan solo una encuesta del Colegio Mexicano de Oncología Médica revela que ahora faltan una serie de tratamientos como citarabina, doxorubicina, ifosfamida, ciclofosfamida y otros más. Ocultan su brutal ineptitud ante este combate a la corrupción o a la austeridad. No les importa que esté en juego la vida de pequeños, son ciegos o sordos al sufrimiento. Si recordamos también en diciembre del año pasado, durante la discusión del INSABI, advertimos lo que pasaría.
Y las y los senadores de Morena se burlaron de nosotros, se burlaron de los padres de familia y lo que es peor, se burlaron de los pequeños enfermos. Dijeron que con el INSABI estaríamos mejor, sabíamos que eso no iba a ocurrir. Nuestros temores se confirmaron. El sistema de salud es un desastre, la atención es denigrante, los medicamentos inexistentes y encima tenemos una emergencia sanitaria. La incompetencia está costando vidas, su indolencia está causando más dolor y su austeridad es una farsa criminal. El desastre no lo provocó el COVID-19, sino la ineptitud y la arrogancia. El año pasado no aumentaron el presupuesto para salud. Sin embargo, sí asignaron 102,000 millones de pesos extras a energía. En un trimestre, Pemex perdió $500 millones de pesos. En 4 meses, se gastaron 40,000 millones que eran del Fondo de Gastos Catastróficos. Pero sigue sin haber doctores, equipo médico y mucho menos medicina. Pero eso sí, ya asignaron en plena contingencia por la pandemia las 2 primeras licitaciones para el Tren Maya, 34,000 millones, prácticamente la totalidad del presupuesto del aeropuerto de Santa Lucía para este año, y 5,000 millones de pesos ya se ejerció en el primer trimestre del año. Tan solo, estas son las prioridades de este gobierno federal, que insisto, están costando vidas, está costando dolor, y lo que yo también mencioné en algún momento, no es falta de presupuesto, es falta de capacidad. El Fondo de Gastos Catastróficos al que le cambiaron el nombre todavía podría tener 60,000 millones cuando menos. Pero además de eso, la irresponsabilidad de cada una de las dependencias. Advertimos que concentrar las compras en la Oficialía Mayor de Hacienda traería grandes problemas para la salud. ¿Qué es lo que hemos visto durante este año? Pues al no hacerse las licitaciones por segundo año, Hacienda le transfiere el recurso al INSABI, el INSABI tampoco compra los medicamentos, entonces se lo transfiere al IMSS y estamos ante el desabasto de medicamentos no solamente en los hospitales del IMSS, sino también en aquellos hospitales que están adheridos al INSABI, como son los institutos de especialidad, como el Hospital Federico Gómez, que atiende cáncer para niñas y niños. Hasta aquí mi comentario.